Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es un mensaje para contestar sus intervenciones en el foro sobre la universidad y los movimientos estudiantiles en los años 60 y 70 en la Argentina. Eh, Nuevamente estamos todavía en una etapa de baja de la cantidad de intervenciones. Yo sugiero, vuelvo a instar a intervenir en el foro porque es un ejercicio importante para ordenar las lecturas de ustedes. No obstante lo cual, muchos de los trabajos que presentaron son esencialmente correctos o bastante correctos en varios de los puntos, ¿sí? Eh, una cuestión importante en algunas otras intervenciones en los foros que se fueron haciendo tras digamos, tras la fecha que yo hice la devolución, algunos y algunas de ustedes tuvieron la amabilidad de contarme que, bueno, que en realidad habían tenido inconvenientes y que no me desmoralizara. Muchas gracias. Eh, Entiendo que para todos y para todas es difícil hacerse del tiempo y de las circunstancias, el tipo de tiempo para escribir aunque sea un breve trabajo práctico como los que estamos tratando de hacer. Pero bueno, estas son las circunstancias que nos tocan a todos y a todas. Bien, vamos a dividir este video en una primera parte que tiene que ver con comentar sus respuestas y una segunda parte en la cual voy a trazar algunas de las ideas que importan en la bibliografía para que ustedes puedan comprender el periodo que va desde el Cordobazo hasta el golpe de Estado de 1976. En primer término, ¿sí? El golpe de Estado del 66, ahí hay una pregunta que tiene que ver con cuáles son sus iniciativas en política universitaria, qué es lo que se proponía el régimen surgido de ese golpe de Estado. Y en general, la mayoría de ustedes ubicaron el problema de la politización, algunos incluyeron lo de la masificación. En el 66 no es el tema, eso empieza a ser luego, pero está muy bien incluir el tema de la masificación, de la politización. Y sin duda la intervención universitaria va justamente en el sentido de una respuesta al problema de la politización, ¿sí? Una respuesta que se supone que es lo suficientemente contundente porque corta un canal de participación política y de organización política que se produce alrededor de la vida electoral, el cogobierno, los centros de estudiantes, etc. Esa disputa por la politización en el 66, esa búsqueda de quitar la politización de las aulas, está íntimamente relacionada con la hipótesis del enfrentamiento este-oeste a nivel global, ¿no? De la Guerra Fría, y la idea de que en la universidad hay un reducto del comunismo y una puerta de entrada del comunismo, y esa puerta de entrada, y eso es muy importante, está localizada en la tradición reformista universitaria, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las explicaciones sobre la radicalización universitaria de los 60 y 70? Bueno, en varios textos que ustedes tienen a disposición se presentan digamos, dos polos de explicaciones, ¿sí? Dos polos entre los cuales cada autor, cada investigador, investigadora en estas últimas décadas se fue ubicando. Hay un polo que sostiene que hay una revalorización de parte de los estudiantes de la figura de Perón, que el peronismo va a adquirir una relevancia inédita hasta el momento y que esa va a ser la clave a partir de la cual se va a organizar la militancia universitaria radicalizada.
Hay distintas formas de explicarlo, hay una idea de la proscripción en el 66, hay otra idea también que es similar a la proscripción del peronismo en el 55, está la idea de que el reformismo era una identidad plenamente universitaria y en un contexto en el cual las luchas sociales son crecientes, esas identidades plenamente universitarias no logran interpelar suficientemente a los jóvenes y por eso esos jóvenes ven en el peronismo un puente para relacionarse con la clase obrera, ¿sí? Del otro lado hay otra explicación, ¿sí? Y pueden ver cómo están armadas las explicaciones, en la bibliografía está bastante claro eso. Hay otra explicación que, basada en el análisis de los enfrentamientos sociales, de las acciones de lucha, de los movimientos estudiantiles del país, muestra que en realidad son las organizaciones de identidad reformista las que más enfrentamientos protagonizan en el periodo de los 60 y principios de los 70 y que por lo tanto lo que habría que mirar en realidad es si la radicalización no se da dentro del reformismo universitario y en ese sentido es muy indicativo de eso que los grupos reformistas en los 60 ubicaban a la reforma universitaria como parte de una tradición revolucionaria, cosa que no va a ocurrir a partir de los 80, por ejemplo, cuando vuelve la democracia, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay para mirar las distintas explicaciones. Y en esa explicación sobre los enfrentamientos hay digamos, un apartado, una mirada, ¿no? De cerca de que la izquierda marxista en la universidad, en sus distintas variantes, incluso la izquierda anarquista, los anarquistas, que no son exactamente marxistas, crece su influencia superlativamente después del Cordobazo, ¿sí? Esas son las dos grandes explicaciones, o los dos grandes polos a partir de los cuales se debaten las explicaciones sobre lo que pasó en la universidad en los 60 y 70 y la militancia estudiantil. ¿Cuál es la política universitaria tras el Cordobazo? Bueno, en general está bastante difusa la respuesta, ¿sí? Porque he encontrado que han buscado esa respuesta sobre todo en el texto que escribí yo, pero la mejor respuesta de esa pregunta es la política universitaria que explica el texto de Mariana Mendonza, ¿sí? Y que identificó muy bien Hernán Femeña, ¿sí? Que explica justamente la diversificación del sistema universitario posterior al Cordobazo. Y ahí hay una hipótesis muy, digamos, difundida en algún momento que tenía que ver con la idea de dispersar la matrícula universitaria. Eso no es que está descartado, pero se le agrega un elemento más que es muy importante, la investigación de Mendonza en ese sentido, porque ella explica que hay una fuerte presión de poderes locales también en la organización de las nuevas facultades y universidades que se van abriendo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que comprender que la universidad es una institución donde hay política y por lo tanto no es solo no es solo un problema de seguridad, sino también puede ser legitimador de fuerzas locales, ¿no? Tener una universidad, que es algo que es interesante para ver los procesos de creación de universidades. Nosotros venimos de dos tandas importantes durante el gobierno peronista de Carlos Menem y durante el gobierno peronista de Cristina Fernández, ¿sí? Hay una cuestión que está allí dando vueltas, que es el carácter de las movilizaciones estudiantiles, ¿sí? Y en esto quiero ser bastante sintético, ¿sí? Hay un elemento central del activismo y la movilización estudiantil en los 60, fines de los 60 y principios de los 70, que es el creciente peso de la acción no institucional, ¿sí? La acción directa.
Y cuando hablamos de acción no institucional estamos pensando en, por ejemplo, marchas, piquetes o cortes de calle, enfrentamientos con la policía, actos relámpago, barricadas, tomas, ¿sí? Es decir, hay una alta dosis de violencia en las intervenciones del movimiento estudiantil y en los intercambios políticos del periodo, ¿sí? Pero esto no es violencia solo, aunque existe, por cuestiones ideológicas, ¿no? Cualquier reclamo que se llevaba adelante a fines de los 60 era desoído, o muchos de los reclamos eran desoídos en el ámbito universitario, y eso iba trasladándose, ¿sí? De manera sucesiva a distintas instancias de protesta hasta que llegábamos a las calles, ¿no? Y esa salida a las calles se encontraba a la policía intentando impedirlas de toda manera. Entonces esa forma de las movilizaciones es, reitero, la acción directa y muchas veces la acción directa con violencia, ¿sí? Les sugiero que vean el texto que escribimos con Juan Califa y Pablo Bonavena respecto de la acción, de las formas de acción, ¿sí? El otro elemento importante es que se incorpora una relación muy estrecha durante ese periodo con la clase trabajadora, con los sectores movilizados de la clase trabajadora, ¿no? Ya venía esa relación creciendo, pero en los llamados ASOS, ¿sí? Las revueltas del 69, tenemos una convergencia que no solo es en la calle, sino también en el préstamo de locales sindicales, en el apoyo a ollas populares, en el alojamiento, etc. Entonces, aquí me parece que si hay que caracterizar ese fines de los 60, las movilizaciones estudiantiles son obrero estudiantil, hay una fuerte relación con la clase obrera y hay una, digamos así, es el momento más alto de cierta unidad obrero estudiantil. Eso ocurre en el tucumanazo, en el correntinazo, en el rosariazo, en los rosariazos, en los cordobazos, ¿sí? Etc. ¿Cuál es, digamos, qué es el Mayo Argentino? Bueno, el Mayo Argentino son los sucesos que se desencadenan a partir del asesinato de el estudiante Cabral, ¿sí? En Corrientes, el 15 de mayo del 69, y concluyen en el Cordobazo del 29 y 30 de mayo del 69. Durante esos 15 días es una oleada de movilizaciones muy grande, con gran protagonismo estudiantil, desencadenada a partir de protestas estudiantiles en casi todas las ciudades, excepto en Córdoba, que es desencadenada a partir de un conflicto obrero, pero ese proceso de movilización, ¿sí? A pesar de ser desencadenado por el movimiento estudiantil, convoca al conjunto de la población de las ciudades, sobre todo trabajadores, pobres urbanos, changarines, etc. Y tiene la peculiaridad de que en varios casos implica la derrota en términos militares de la policía, las policías acuarteladas y los manifestantes controlando los cascos urbanos de esas ciudades, ¿sí? Ahora bien, y con esto ya voy pasando a la segunda parte de esta intervención, ¿sí? En la que quiero ser breve porque tienen mi bibliografía y en todo caso me pueden preguntar en el próximo encuentro del viernes que viene. Lo primero y fundamental de ese proceso es que hay una transformación de la acción, ¿sí? Ahora empieza a predominar una forma de la acción que, insisto con esto que les decía, es la acción directa, violenta, de parte del movimiento estudiantil. Lo segundo que me interesa señalar de ese periodo es que hay una transformación en la discusión de política más general de los estudiantes. Por un lado, ¿sí? Tenemos una creciente influencia de las izquierdas y por el otro empiezan a aparecer muchos reclamos
académicos, ¿sí? Universitarios, como por ejemplo el ingreso irrestricto para el verano del 70, que van a dar lugar a procesos de organización bastante diferentes a los anteriores. Pensemos en la formación de cuerpos de delegados, ¿sí? Es decir, teníamos agrupaciones, centros y federaciones. Algunas de las agrupaciones eran agrupaciones de partidos políticos, pero otras eran agrupaciones de facultad simplemente. Bueno, ahora lo que tenemos son cuerpos de delegados de los cursos de ingreso, ¿sí? Que participan de las protestas por el ingreso irrestricto y que se incorporan al movimiento estudiantil como una forma más de organización. La ola de movilización estudiantil en Argentina, nosotros con Juan Califa lo hemos llamado en algún escrito el 68 largo de la Argentina, porque tenemos un pico de movilizaciones que abarca los años 1969, 1970, 1971 en todo el país. En la ciudad de Tucumán esto sigue, ¿sí? Hasta el año 1972, que es un lugar particular, ¿sí? Justamente es el año del Quintazo, la revuelta estudiantil y popular urbana con epicentro en la Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán. Esto es en junio del 72. Pero hay un periodo, ¿sí? Que ubicamos entre el 69 y el 71 para el conjunto del país, que es un periodo verdaderamente muy agitado, ¿sí? En casi todas las ciudades es el periodo más alto de movilización. Y en esas movilizaciones uno puede estar tentado a ver solo política. Y hay mucho de política. Pero no debemos abandonar la visión de los problemas universitarios, ¿sí? Está el problema del ingreso irrestricto, se vuelven a discutir las orientaciones de las carreras, de los planes de estudio. La dictadura de ese momento, hay alguien que puso ahí que en el 69, después de los cordobazos, renunció Onganía y volvió a peronar al gobierno. Eso no pasó así, ¿sí? Por favor, no se confundan con esas cosas, ¿sí? Onganía deja el gobierno en el invierno de 1970, después del secuestro y asesinato de Aramburu por parte de Montoneros, ¿sí? Y Perón vuelve a ser presidente de la República Argentina en el día 12 de octubre de 1973, es decir, 3 años y pico después, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, porque en el medio de esos años hay una gran cantidad de debates y batallas políticas, adentro del peronismo, afuera del peronismo, en las fábricas, en el movimiento estudiantil, en las universidades, en los barrios, ¿sí? Los partidos políticos tienen distintas posiciones, emerge una organización guerrillera marxista que es el PRT-ERP, es decir, pasan muchas cosas entre el cordobazo y la vuelta de Perón a la presidencia, ¿sí? Eso ténganlo en consideración. En el movimiento estudiantil, el alza estudiantil se empieza a caer en el 71 con un proceso que tiene dos cuestiones centrales para comprenderlo, ¿sí? Ubíquense en estas dos cuestiones, concéntrense en esto. La primera cuestión es el cambio de las modalidades represivas. Ya desde el 70, 71 empieza a aparecer otro tipo de represión que se le llama en el vocabulario, digamos, historiográfico, sociológico, represión sucia, ¿sí? Preventiva, no reactiva, ¿sí? Es una represión que en vez de enfrentar a los estudiantes cada vez que salen a las calles y ir a golpearlos, se basa fundamentalmente en la búsqueda, el ataque por sorpresa y la búsqueda de activistas en ámbitos donde no estén
realizando actividades militantes, ¿sí? Y esto supone un nivel de desarrollo de tareas de inteligencia, de espionaje, para saber quiénes son, dónde viven, dónde trabajan, ¿sí? Y esa búsqueda de activistas la lleva adelante fuerzas de manera clandestina. Algunas pertenecen al Estado, otras son fuerzas de derechas que colaboran con la policía, con las policías provinciales, con el ejército, ¿sí? Y llevan adelante secuestros, golpizas, ingresan a las asambleas estudiantiles a los tiros, ¿sí? Es decir, eso es una forma nueva de represión que empieza a ocurrir en ese momento y que es acompañada por una nueva política de endurecimiento de la represión legal también, ¿sí? La formación de una cámara judicial específica en delitos contra el orden político, bajo ya el gobierno de Lanusse dentro de la dictadura, ¿sí? Ya la presidencia de Lanusse después a partir del 71. Y eso es acompañado, esa transformación en la represión es acompañada por una transformación en la discusión política. El presidente de la dictadura, Alejandro Agustín Lanusse, tiene bastante claro que la dictadura tiene que llamar a elecciones pronto. Entonces propone, ¿sí?, un calendario electoral, propone una apertura política para los partidos, para todos los partidos que no propugnen hacer una revolución socialista en la Argentina, ¿sí? Todos aquellos que no quieran hacer una revolución socialista pasan a ser partidos legales y la hipótesis que está detrás de esto es que hay un gran descontento con la dictadura militar y que eso ha juntado en ese descontento a sectores radicalizados y sectores democráticos y moderados como los radicales y los peronistas. Y de lo que se trata es de reencauzar el descontento en esos partidos moderados, ¿sí? Entonces, esto va a tener un impacto muy, muy grande en la vida universitaria, porque allí también se empieza a, por una parte, desarrollar el plan Tacchini, que les explicó Mariana Mendoza, con muchísima, de una manera excelente, cómo se van fundando nuevas universidades, cómo se hace un diagnóstico de los problemas estudiantiles y universitarios, y de la necesidad de que haya espacios para que los estudiantes tengan vida social, etc. Y del otro lado, ¿sí?, lo que pasa en las universidades también es que hay intentos por algún tipo de normalización y de diálogo con los estudiantes menos radicalizados. Bien, dicho esto, ¿sí?, ese periodo es el periodo que desemboca en el año 1973, ¿sí? Del 71 al 73 es esa la lógica del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil atraviesa un periodo también de baja de su activismo, con la excepción de Tucumán. Y esa baja del activismo está acompañada por una creciente institucionalización, ¿sí? Se reorganizan muchísimos centros de estudiantes, tiene una presencia muy fuerte del Partido Comunista en ese periodo, en la reorganización de los centros de estudiantes, y cuando llega el 73 y el cambio, el final de la dictadura y el comienzo de una nueva etapa de un gobierno constitucional, es una etapa muy diferente. Es una etapa muy diferente por varios motivos. El primero y principal es que esa elección de 1973, en esa elección se impuso un frente, ¿sí?, un frente que componía en su interior sectores antagónicos, ¿sí? Había, por una parte, sectores que se habían incorporado, unido al peronismo para desarrollar una revolución social en Argentina, y hay sectores que se unieron al peronismo para justamente hacer lo contrario, para evitar una revolución social en Argentina, ¿sí? Entonces, y esos sectores en ese contexto estaban armados, ¿sí? Esa elección dio como resultado la victoria de una alianza muy difícil, que muy difícilmente pudiese gobernar el país de esa manera, ¿sí?
Esa alianza tiene la peculiaridad de que a la juventud, mayormente, pero no exclusivamente, orientada hacia el sector de izquierda de ese movimiento, ¿sí? Del movimiento justicialista, le toca, entre otras cosas, en el reparto, el control de la Universidad de Buenos Aires. Y la idea de esta juventud es tomar muchas de las ideas de los 60 sobre la necesidad de una transformación universitaria. Las cuestiones son interesantes porque allí por primera vez tenemos una juventud peronista pensando en muchos de los problemas que venían pensando y trabajando los estudiantes reformistas, tanto sean comunistas como de otras variantes del reformismo, e incluso estudiantes marxistas, ¿sí? Hay un autor que se llama Nicolás Dipp que dice que es un nuevo estilo de peronización, ¿sí? Hay otro autor muy interesante, Sergio Friedemann, que dice que es una reforma universitaria del peronismo que no pudo llevarse adelante por el contexto. Lo que yo les digo es que hay una peculiaridad en esto histórica y hay una peculiaridad histórica también porque digamos, ese giro a la izquierda de una parte de la juventud peronista va a buscar necesariamente los cuadros y dirigentes que puedan desarrollar esa tarea. Como les había dicho hace unos minutos, en el periodo previo la militancia peronista era minoritaria en la vida, en el movimiento estudiantil. Y esto es importante porque cuando llega el momento de ejercer el control en la vida, el control institucional y plantear las reformas y desarrollar las reformas universitarias que se proponen, hay poca experiencia en vida universitaria de estos sectores, ¿sí? Y van buscando funcionarios, a muchos cuadros intelectuales, docentes, científicos, profesionales, artistas incluso, que no necesariamente siempre son de esas facultades donde los impulsan sus designaciones como decanos o como funcionarios, y no necesariamente tienen trayectorias universitarias tan sólidas para lidiar con los claustros de profesores, ¿sí? Entonces ahí empiezan una serie de problemas en la vida universitaria que son nuevos, ¿sí? Tenemos un movimiento estudiantil que ahora sí el peronismo en el caso de la UBA es indiscutiblemente mayoritario, es un periodo breve, pero es un periodo importante porque esa gran mayoría, digamos, de estudiantes peronistas tienen la intención de desarrollar transformaciones universitarias en una estructura universitaria que viene de antes, ¿no? Y que va a ofrecer sus resistencias, y esas resistencias van a estar aliadas a las patas más conservadoras de otros partidos políticos y sobre todo a la derecha y a las ortodoxias del peronismo, ¿sí? Que ven ahí, ¿no?, el germen de la subversión, un bastión de la subversión. Así como pasa en muchas provincias que fueron intervenidas por el gobierno de Perón, justamente por ser provincias gobernadas, entre comillas, por la tendencia, llamada la tendencia revolucionaria, o por infiltrados marxistas, ¿sí? Que es así como llamaba Perón y su partido a los jóvenes simpatizantes de Montoneros y de otras organizaciones de izquierda dentro del peronismo. Bueno, la búsqueda de la llamada depuración interna en las universidades tiene un capítulo importante, ¿sí? Es decir, ahí vamos a ver una etapa en la cual empieza a crecer el nivel de violencia adentro de las facultades, un crecimiento verdaderamente exponencial durante el 73, 74 y sobre todo un crecimiento exponencial
y en el pleno sentido del término, después de la muerte de Perón, cuando, digamos, la nueva presidente de la Argentina, que era la vicepresidente y esposa y viuda del general Perón, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabelita, o Isabel, ¿sí? Nombra en el Ministerio de Educación a Oscar Ivanišević. Oscar Ivanišević había sido rector de la Universidad de Buenos Aires en el primer peronismo. Es importante reconocer que no es gente que llega al peronismo desde afuera, es gente orgánica, el peronismo también está, ¿sí? Y Ivanišević desarrolla una política muy agresiva contra todos los intentos de transformación que se habían emprendido desde principios del 73. Esos intentos, la verdad que hay que decirlo, no eran, digamos, no habían tenido todavía su desarrollo. Muchos de ellos incluso hay muchos debates sobre cuán correctamente planteados estaban. Y otro problema que hay ahí es que en general la izquierda peronista trató un poco como de ningunear y de acaparar la conducción de esas transformaciones en desmedro de otras corrientes de izquierda que tenían una historia en esas luchas estudiantiles y nunca, digamos, no reconocían ese lugar, la izquierda peronista, a los comunistas o a los maoístas, por ejemplo. Y bueno, esas son condiciones que hicieron muy difícil el desarrollo de esas transformaciones universitarias. Las otras son las propias de un gobierno que estaba habitado por fuerzas contradictorias, ¿sí? Por fuerzas contradictorias, que una parte quería hacer esas transformaciones y otra estaba vehementemente en contra. Entre ellas el propio Perón, ¿sí? El propio Perón. Digamos, el siguiente periodo, después de la muerte de Perón, es un periodo, ¿sí? Recordemos que el propio Perón se había peleado con los montoneros, los había echado de la Plaza de Mayo el 1 de mayo, ¿sí? El día, digamos, posterior a la muerte de Perón, el periodo posterior, más que el periodo posterior a la muerte de Perón, tiene el signo primero de la misión Ivanišević, que les decía, es el ministro de Educación, y que desde un primer momento declara una cruzada contra el marxismo en las universidades, contra la subversión, en contra de la práctica política en las universidades. En el caso de la UBA nombra un rector que se autoproclama fascista, ¿sí? Que es Alberto Botalagano. Tanto Botalagano como Ivanišević son digamos, dirigentes cercanos a la derecha sindical, ¿sí? Y pensemos en términos de que buena parte de la derecha sindical de esa época participaba en la lucha armada contra los montoneros, contra el ERP y contra las organizaciones de izquierda, incluso las que no estaban armadas, con campañas de secuestros y asesinatos en las fábricas y en otros lugares de trabajo, ¿sí? Entonces esa fuerza desarrolla una campaña muy dura, se cierran las facultades durante varios meses en la UBA, se hace una depuración del personal docente en todo el país, más de 30.000 docentes son cesanteados en ese periodo, y tenemos digamos, hasta el invierno del 75, que es cuando cae Ivanišević, ¿sí? Finalmente, tenemos más de 100 universitarios asesinados, ¿sí? Es un periodo muy duro, de un altísimo nivel represivo, con la forma que les contaba anteriormente. Hay pocos enfrentamientos, hay mucho más secuestro, acción clandestina, etc. En ese periodo quedan totalmente borrados los intentos de cambio universitario de la etapa anterior, y lo que predomina, sin lugar a dudas, en ese periodo es el intento de una universidad, en primer lugar, que se achique el tamaño de la universidad, la idea de que la universidad es muy grande, es muy masiva y por eso está muy politizada, la idea de que la ciencia debe hacerse afuera de la universidad y, muy importante, que en la universidad no se hace política, ¿sí? Que en la universidad se va a estudiar
y que los que quieren hacer política tienen que irse de la universidad. ¿Sí? Esa forma, ¿sí?, preanuncia muchos de los elementos de lo que va a ser la política universitaria de la dictadura. Y a su vez está la idea, compartida por Onganía y luego compartida por los militares en un primer momento, de que la universidad, en la universidad la tradición reformista es la que de alguna manera trae la subversión a las facultades. ¿Sí? Esas racias y campañas de secuestros y asesinatos no son solo contra estudiantes, ¿sí? También hay muchos profesores y incluso ex decanos o decanas que son atacados en esas condiciones, ¿sí? Es decir, es una política transversal a los claustros. En el invierno del 75 hay una gran crisis económica, la última gran crisis económica de ese periodo, hay una gran huelga, hay una gran huelga de la CGT, una huelga nacional primera contra un gobierno peronista, y hay una, ¿cómo se llama? Y hay una oleada de huelgas de base, ¿sí?, que son las llamadas coordinadoras fabriles. En ese contexto de gran crisis hay un gran cambio de ministros y asume otro ministro de Educación que ya tiene un perfil más parecido al que va a ser el perfil de los propios militares. Y de hecho, ¿sí?, mientras Ivanišević está más orientado a las fuerzas sindicales, este es un ministro que va a dar charlas, por ejemplo, en el campamento del ejército argentino en Famaillá, Tucumán, donde estaba el ejército desarrollando acciones militares contra el ERP en el monte tucumano. Es decir, hay un periodo ya, digamos, pro-militar que empieza a dibujarse en esa etapa. Y en esa etapa sigue desarrollándose acciones de tipo de terrorismo de Estado, ¿sí? Y por ejemplo tenemos secuestros y desapariciones de estudiantes en manos del Comando Libertadores de América en Córdoba. En Tucumán está el incendio del comedor universitario. Es decir, esta es una forma, ¿sí?, que va a quedar para el periodo del 76. Bueno, con esto espero haber resumido. Es un tema bastante complejo, cambiante, son años muy diferentes entre sí. Mi recomendación es seguir leyendo, ¿sí? En el día de mañana tendrán disponibles algunas preguntas sobre la universidad durante la dictadura y tendrán nuevamente hasta el día miércoles, ¿sí?, para intervenir en el foro. Yo haré la devolución el jueves siguiente y el viernes de la semana que viene nos encontramos nuevamente para hablar de la universidad en el periodo, ¿sí?, que va de la dictadura hasta el presente, ¿sí? Un periodo también muy extenso. Les pido paciencia, ¿sí? Hay mucho para estudiar y para leer, pero pongamos un poco de pilas, ¿sí? Y quienes ya estén con algunas ideas en mente sobre el trabajo final, pueden ir escribiendo, ¿sí?, algunas de sus intenciones, así las conversamos, ¿sí? Bueno, les mando un saludo muy grande, espero que se estén cuidando, se puedan cuidar, que se hayan podido vacunar, ¿sí?, que es una gran esperanza para dejar atrás esta etapa tan difícil y dolorosa que nos toca vivir. Y bueno, nos vemos en el próximo foro.